La insuficiencia cardíaca, como bien dice el título, es un síndrome clínico muy importante porque tiene muchas presentaciones y la mayoría de ellas comprometen bastante al paciente, ¿no? Y son bien variadas también, como vamos a ver. Algo que tenemos que tener en cuenta acerca de la insuficiencia cardíaca es cómo la definimos. Hay definiciones clínicas, hay definiciones operacionales. Esta es la definición de la guía de 2013 de la AJA para el manejo de la insuficiencia cardíaca. La guía del 2013 es la más completa, hay un update del 2017, y si es que hay algún otro cambio, eso lo vamos a ver también. Entonces, hay dos principales espectros de insuficiencia cardíaca. El primero es la insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de eyección, que quiere decir con una fracción de eyección de menor al 40%, como pueden ver acá, que también se le conocen como una insuficiencia sistólica. El segundo tipo importante es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Quiere decir que es normal, o bueno, dentro del rango normal, mejor dicho, ¿no? Que es mayor a 50%. Mayor a 50 o 55, dependiendo de la bibliografía que se use. Que también se le conoce como insuficiencia diastólica. Lo que hay entre 40 y 50 es borderline, como pueden ver abajo, ¿no? Entre 41 y 49. Y bueno, una mejorada que es cuando responde, básicamente, ¿no? Eso es, pero lo que quiero que se concentren es en los dos primeros. Disminución de la fracción de eyección y fracción de eyección preservada. Ahora, nosotros, cuando evaluamos la insuficiencia cardíaca, tenemos que ver los estadios y la limitación funcional del paciente, porque de ellos va a depender el tratamiento, ¿sí? Entonces, acá podemos ver A, B, C y D en los estadios de insuficiencia cardíaca de la AJA. Y en paralelo tenemos la clasificación del New York Heart Association, que te lo clasifica en 1, 2, 3 y 4, ¿no? Dependiendo de si es A, B, C, y dependiendo si es que es 1, 2, 3 y 4, vamos a darle tratamiento al paciente, ¿no? Entonces el estadio A tiene factores de riesgo, hipertensión, obesidad, diabetes, vamos a verlo más adelante, pero no tiene síntomas, ¿sí? Por eso está resaltado ahí. El estadio B tiene enfermedad estructural del corazón, corroborada por imágenes, ya sea o por sospecha electrocardiográfica, pero no tiene síntomas el paciente. Y esto es importante, porque el approach terapéutico va a ser distinto en A y va a ser distinto en B, ¿no? En el estadio C hay un déficit estructural del corazón, pero el paciente esta vez ya tiene síntomas. Y lo pueden ver acá. Y involucra los estadios de New York Heart del 2, 3 y 4. Y el último es la insuficiencia cardíaca refractaria, ¿no? Al tratamiento, que es el último estadio, que es el D. Entonces, habiendo dicho esto y teniendo esto en mente, pasamos a ver nuestros casos. Y llega el primer caso. El primer caso, para esto, todos los casos que les voy a presentar son pacientes reales. Los vi en cuarto, en quinto, y lo poco que pude tener de mi sexto año. Y esta paciente es una paciente que vino a consulta externa, ¿sí? Y aquí está, se las presento. Es una paciente mujer de 65 años, con una historia de hipertensión arterial hace 20 años, en tratamiento con enalapril, en 10 miligramos, cada que le duele la cabeza, entre comillas. Acude a consulta por presentar un tiempo de enfermedad de 6 meses, caracterizado por cansancio y sensación de pesadez en las piernas, sobre todo en los tobillos, que los nota hinchados. Menciona que se agita con facilidad, y sobre todo el último mes, cuando realiza actividades como regar el jardín o limpiar su hogar. Ha aumentado de peso, su sueño ha disminuido debido a que se despierta con sensación de falta de aire, ahogo, tos, y el resto está conservado. Entonces, con esto de acá, voy a activar el poll, en Poll Everywhere, para que lo puedan responder ahí. Si van entrando, por favor, al link. Un segundo.
Vamos a tener 1 minuto, muchachos. Sí, por pregunta. Ya, interesantes respuestas. Interesante, muy interesante. Ya, pausa. ¿Sí? Les voy a comentar más o menos el porcentaje que salió. La primera de acá, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, tiene un 50% de votos. Le sigue en frecuencia la insuficiencia cardíaca con etiología de determinar. ¿Sí? Le sigue esta de acá, con un 25%. Y hay un empate entre fracción de eyección preservada, con 13, y miocardiopatía hipertrófica, con 13 también. Entonces, aparentemente, la A es la respuesta más votada. Ahora, cuando vean una pregunta con asterisco, en los casos que les voy a presentar, es porque esa pregunta tiene una respuesta correcta. Entonces, la vamos a ver a continuación. ¿Sí? A ver, la paciente tiene los siguientes signos y síntomas, que son parte de los criterios de Framingham. ¿Sí? Son diagnósticos clínicos de insuficiencia cardíaca. Tiene la disnea paroxística nocturna, que era la razón por la que se despertaba bastante en las noches, esta hinchazón, ¿no? Que corresponde a edemas malveolares, la tos y este cansancio, esta fatiga que sentía. Ahora, estos signos y síntomas, yo puedo pensar que es, o sea, clínicamente, una insuficiencia cardíaca, pero con esa información, ¿no? Yo no puedo determinar a ciencia cierta si es que es con fracción de eyección disminuida, con fracción de eyección preservada, si es que es hipertrófica o si es que es dilatada. Es verdad, yo tengo factores de riesgo que me pueden predisponer a cierta etiología y eso nadie lo puede negar. Pero este paciente se presenta con un síndrome, ¿no? Un síndrome clínico, que es la insuficiencia cardíaca, y la etiología se determina a medida que vamos estudiando al paciente, ¿no? A medida que vamos a ir estudiando justamente a la paciente que vamos a ver aquí. Entonces, justo como les decía, ¿no? Hay varias etiologías. La insuficiencia cardíaca tiene un montón de etiologías. Lo que nos hace sospechar en esta paciente es que sea hipertensa. De larga data, 20 años tenía. Y como pueden ver, este cuadrito es del Harrison, por si acaso. La sobrecarga de presión en la hipertensión te puede dar fracción de expulsión o de eyección disminuida, o te puede dar fracción de eyección conservada. Te puede dar ambas. La frecuencia va a variar, ¿no? De región en región, de paciente en paciente, pero te puede dar ambas en teoría. Entonces, es algo a tener en cuenta, ¿no? Y por eso es que nosotros solo podemos decir, o sea, esto es una insuficiencia cardíaca y tenemos que determinar la etiología. Pero todavía no puedo decir es A, es B, es C. Y esto es justamente lo que les quería mencionar. Bueno, para que tengan en cuenta como dato nomás, la fracción de eyección se calcula de esta forma, ¿no? Es mi volumen telediastólico, o sea, el ventrículo hinchado al final, menos mi volumen telesistólico, el volumen que me queda al final de la sístole, sobre mi volumen telediastólico por 100. Esa es mi fracción de eyección. Ahora, cuando está conservada, generalmente uno pensaría en una cardiopatía, una miocardiopatía hipertrófica. Y digo generalmente porque no siempre se aplica. ¿Y por qué? Porque si yo tengo mi ventrículo gordito, no grueso, ese músculo va a ocupar volumen en el ventrículo. Y al ocupar volumen, menos sangre va a entrar. Y si menos sangre entra al ventrículo, menos sangre va a ser eyectada también, menos sangre va a salir. Sin embargo, como estamos hablando acá de fracciones y no de volúmenes, yo puedo tener una fracción de eyección normal, porque son números al final, ¿no? La fracción de los números se arreglan de forma en la que parezca normal, pero como mi volumen es menor, voy a tener síntomas de insuficiencia cardíaca. En el caso de la hipertrofia. En el caso de la miocardiopatía dilatada,
¿no? Nosotros sabemos que, bueno, la dilatación hasta cierto punto por Frank Starling fomenta la contracción miocárdica, pero llega un punto en el que el ventrículo se distiende tanto que pierde contractibilidad. Y al perder contractibilidad, menos sangre es expulsada del ventrículo, y por lo tanto disminuye la fracción de eyección con respecto a la fórmula que está ahí. ¿Sí? Entonces, la hipertrofia usualmente se asocia a una fracción de eyección conservada, y la miocardiopatía dilatada, cualquier etiología que te pueda provocar dilatación del ventrículo, generalmente se asocia a una disminución de la fracción de eyección. Y eso también lo mostramos en la tablita que vimos anteriormente. Entonces, volviendo a este caso, es el mismo caso, ¿no? En la misma anamnesis, pero ahora yo les pregunto, ¿cuál es un factor de riesgo cardiovascular importante en esta paciente para nuestra sospecha diagnóstica? ¿No? Para la sospecha que tenemos, ¿no? Que al final de cuentas es una insuficiencia cardíaca. Pero, ¿cuál es el factor de riesgo más importante? Vuelvo a poner el link del poll para que entren ahí a votar los que han entrado. Y voy a activar la segunda pregunta. Ya está activado, muchachos, y deberían poder votar. Un minuto, abuelito, un minuto, un minuto. Ah, mira. Ya. Cerramos el poll, gente. Entonces, la respuesta más votada fue hipertensión arterial, ¿sí? Fue esta de acá. Seguida por irregularidad del tratamiento, esta de acá. Ahora, como habrán notado, no hay un asterisco, ¿no? Entonces, es porque lo vamos a discutir. ¿Qué sucede? La paciente que nosotros tenemos es una paciente de 65 años, ¿no? Ahora, este es el estudio de Framingham. Lo hicieron hace un buen tiempo, hace 18 años, pero todavía se sigue citando porque todavía muestra datos muy importantes. Si ustedes ven el recuadro, lo he resaltado porque acá está nuestra paciente, ¿no? Se darán cuenta que a medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo de tener insuficiencia cardíaca tanto en hombres como en mujeres. Pero si se fijan en el punto de los 60 años, las mujeres tienen más riesgo que los hombres, ¿no? De tener insuficiencia cardíaca en pacientes que no han tenido infarto de miocardio, ¿no? A lo largo de su vida. Ese es el riesgo de toda la vida en pacientes que no han tenido un infarto, ¿no? Porque como veremos después, el infarto te puede predisponer a insuficiencia cardíaca, ¿no? Y acá encaja nuestra paciente. Es una paciente de 65, mujer, que tiene un riesgo de toda la vida de un 15.8%, más que la población normal, ¿no? Y interesante la comparación que hay entre la edad y el sexo del paciente, ¿no? Ahora, otro tema que se relaciona también con la regularidad del tratamiento, que también marcaron muy bien, es el valor de presión arterial. Si se dan cuenta acá en la columna de mujeres, si yo tengo valores de presión más altos a medida que va aumentando, ¿no? 140, 140, 59 a 160, el riesgo de tener insuficiencia cardíaca aumenta en mujeres, también en hombres, pero en este caso la paciente es mujer, ¿no? Es menor cuando se controla la presión, menos de 140-90, y es mayor si es que la paciente no se controla. Entonces, ya tenemos tres factores. Tenemos la edad, tenemos el sexo del paciente y tenemos los valores de presión. Todo en el mismo estudio, ¿no? En el estudio Framing. ¿Qué más tenemos? Tenemos la obesidad. Esto es un estudio de New England que se hizo en el 2002 también, que compara la incidencia acumulada de la insuficiencia cardíaca en pacientes con IMC normal, pacientes con sobrepeso
y en pacientes que son obesos. Y miren cómo es la relación tanto en mujeres como en varones. Las personas que tienen obesidad tienen a lo largo de los años una mayor incidencia acumulada de insuficiencia cardíaca en ambas gráficas, ¿no? Si ven la gráfica roja, tanto en varones como en mujeres, y la comparan con las demás. Entonces ahí tenemos la obesidad como factor de riesgo adicional. Y de ahí vemos la diabetes. De la misma forma, los de acá, los de abajito, los cuadraditos, son pacientes control, ¿no? Sin diabetes. Y los pacientes de arriba son pacientes con diabetes. Y acá vemos la prevalencia de insuficiencia cardíaca, ¿no? Por edad en los pacientes. Y como podemos ver nuevamente, es mayor, la curva de arriba, ¿no? Es mayor en los pacientes que tienen diabetes. Entonces, todos los factores de riesgo que yo les puse, no se los puse por poner, ¿no? Se los puse porque hay evidencia que te muestran que cada uno de ellos contribuye en cierta medida al desarrollo de, de insuficiencia cardíaca en un paciente. Y en este caso, el más estudiado y el más importante, entre comillas, es el control de la presión arterial y la presencia de hipertensión arterial. Como bien marcaron, ¿no? O sea, ambas podrían ser las más correctas, por así decirlo. Pero todo esto tiene un sustento en la bibliografía, o sea, tiene evidencia que lo demuestra. Y a eso quería llegar, ¿no? Que las cosas que nosotros pensemos, tenemos que saber el porqué de las cosas. Y muy bien, este es el examen físico de nuestra paciente. Con esta anamnesis, con nuestra sospecha clínica, con todo lo que ya habíamos pensado, este es el examen físico. Y aquí está lo positivo. ¿Sí? Chequéenlo, les voy a dar un minuto. Ya, entonces, es una paciente que por lo demás tiene un examen normal, pero que tiene crépitos, ¿no? Que tiene una presión en sus funciones vitales, su presión está elevada. Estaba tomando enalapril, ¿no? Estaba tomando enalapril de 10 miligramos cada vez que le dolía la cabeza o cuando le dolía la cabeza. Y esa no es la idea. Primero, no sabemos si es que su dosis es adecuada, lo vamos a ver después. Y segundo, ese concepto es algo muy arraigado en los pacientes y que a mí también, o sea, cuando estaba aprendiendo esto me lo repetían, ¿no? El paciente no debe tener el concepto de que su pastilla para la presión es para el dolor de cabeza, porque el dolor de cabeza no se relaciona usualmente con una hipertensión, o sea, como síntoma de presión alta, ¿no? Pero eso es algo que los pacientes creen mucho. Entonces, tiene sobrepeso, factor de riesgo, tiene presión alta, hipertensión, no controlada probablemente, factor de riesgo, tiene una frecuencia cardíaca más o menos, está como que quiere irse para lo anormal, pero tengan en cuenta que esta paciente está en reposo, está sentada en el consultorio y tiene 91, ¿no? Puede ser normal, pero para pensar. Y satura bajo, satura 94. Tiene crépitos, tiene un reflujo hepatoyugular dudoso, no tiene ingurgitación, tiene un pulso tibial posterior débil en el miembro inferior izquierdo, solamente en el izquierdo, y tiene edemas, ¿no? Entonces, este es el resumen de nuestra paciente en consultorio. Ustedes la reciben, la anotan, hacen toda su historia y todo lo demás, y tienen al final de la historia clínica que poner su impresión diagnóstica y su plan de trabajo, ¿no? Porque están en consultorio. Entonces, con ese resumen, esa anamnesis y ese examen físico, los leo en el chat, o si gustan lo pueden hablar también. ¿Qué problemas considera que tiene la paciente? ¿Y qué exámenes auxiliares pediría? ¿No? Los leo, muchachos, para que lo pongan en el chat. A ver. Muy bien, ya. Problemas. Hipertensión arterial no controlada. Pedirían ECG, electrocardiograma, pedirían placa de tórax. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tienen todos los recursos del mundo. O sea, pueden, y Cayetano se pudre en plata, ¿no? Millonarios son. Ecocardio. Uy, ya.
NP/ProBNP. Muy bien. ¿Qué más? Ya. Urea, creatinina. Bien. ¿Qué más? ¿Solo tiene hipertensión arterial no controlada? ¿Qué más tiene? Muy bien, eso es lo que quería llegar. Ahora hay que poner esto por orden de prioridad, ¿no? El principal problema sería la insuficiencia cardíaca. Etiología a determinar. Por eso estamos pidiendo los estudios. Una hipertensión arterial no controlada, que muy bien la han diagnosticado, aunque no sabemos si es que ese es su valor de presión basal por el efecto de bata blanca, por la adherencia al tratamiento, pero a primera vista pareciera como que no se controla. Y es una sospecha que tenemos que tener de todas maneras. Podríamos hacerle un mapa, sí, si es que la paciente, digamos, accede, pero el motivo de consulta no es por un tema de presión, pese a que es importante para el manejo, es importantísimo para el manejo, pero eso lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Vamos a poner acá, evaluar utilidad de presión ambulatoria, ¿no? Ahora, si viene a su control la semana siguiente y le vuelvo a encontrar presión arterial así elevada, ya es otra historia, ¿no? Ya estaría no controlada la señora. Que se le puede hacer el mapa, sí se le puede hacer el mapa. Y de hecho es un plan que se tiene que tener en... Muy bien, entonces con estos diagnósticos y con estos exámenes auxiliares, vamos a ver nuestros resultados, porque es súper eficiente el hospital. Y esto es para que ustedes tengan en cuenta lo que nosotros debemos pedir, ¿no? Los laboratorios, hemograma. Ahora, ustedes miran, César, ¿por qué pides hemograma en un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca? Y están en todo su derecho a preguntar, porque yo también cuando me empecé a leer esto, hace años, dije, ¿pero para qué pido hemograma? O sea, leucocitosis, no, o sea, es porque la anemia te puede dar insuficiencia cardíaca de gasto alto. El corazón late tan, pero tan rápido, cuando hay tan poca hemoglobina, que lo que sale del corazón, o sea, el volumen de eyección, es ínfimo, porque está con una taquicardia muy severa la paciente. Entonces, la anemia te puede dar insuficiencia cardíaca de gasto alto, y el hemograma te orienta a ello, ¿no? Y eso lo menciona justamente en la guía de la AJA. Ahora, si uno quiere ser más exquisito, pide ya solamente quiero hemoglobina y hematocrito, nada más, y ya no pides el resto de hemograma. Bioquímica de lípidos, o sea, el llamado perfil lipídico, ¿no? El colesterol, total, HDL, LDL, triglicéridos. ¿Por qué es importante? Ahorita lo vamos a discutir. Electrolitos séricos, que eso no me lo mencionaron, se olvidaron creo. Urea y creatinina, que me lo mencionaron bien. Eh, ahorita respondo esa pregunta, un segundo. Urea, creatinina, enzimas hepáticas, ¿sí? Y examen completo de orina. Ahora, eso es lo que sugiere la guía americana, ¿no? La guía americana te sugiere que pidas absolutamente todo esto en tu paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca. Entonces, porque de todas maneras se hace de rutina, pero yo podría argumentar, oye, pero si no veo a la paciente pálida, si no la veo con taquicardia, pese a que estaba como que medio gorda con él, ¿por qué le pediría el hemograma? Y es una pregunta interesante, ¿no? Porque nos hace dudar. ¿Le pediríamos o no le pediríamos? Yo personalmente sí le pediría porque de todas maneras tengo que ver cómo está su hemoglobina. No solamente porque te puede provocar una insuficiencia cardíaca de gasto alto, sino porque la anemia en un adulto mayor es una comorbilidad importante que la predispone para otros, o sea, lo vuelve frágil, ¿no? Por así decirlo. Entonces sería parte de su control. Esa es una razón por la cual. No sé si eso responde a la pregunta. Pero también es muy importante pedir exámenes con criterio, y a eso también me ayuda, o sea, y a eso la pregunta va también, supongo, ¿no? O sea, pedir los exámenes con criterio. Los biomarcadores me pidieron o sea, pidieron ProBNP. En la guía americana menciona que también deberíamos pedir troponinas o CPKMB. Ahora, el Harrison menciona
que las troponinas y las CPKMB se pueden elevar de manera ínfima en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero no como para sospechar que el paciente esté teniendo un infarto. Porque acuérdense que, como verán más adelante en las clases, en una clase posterior, que no es la mía obviamente, el infarto es sospecha clínica, muchachos. Y los exámenes que te pueden ayudar a ello, ¿no? Que es el electrocardiograma. E imágenes, ecocardio, placa de tórax, y muy bien pidieron un EKG. ¿No? Un EKG, sí, en insuficiencia cardíaca también tenemos que pedir EKG. Entonces, los laboratorios, ahí están. Los biomarcadores, ahí están. Y las imágenes que están ahí, y el electrocardiograma. Todo eso está de acuerdo a la guía americana, ¿no? Entonces, y acá solamente para hacer hincapié en lo que les había mencionado, la recomendación para una placa de tórax y la recomendación para un ecocardio es nivel 1, ¿no? 1C, pero es nivel 1, o sea, el beneficio es sumamente mayor. Ya. Entonces, vemos la placa de tórax. Rápido, así nomás, a la vista. ¿Qué resalta? Los leo en el chat. Ustedes ven esa placa, ven el corazón y ven los pulmones. ¿Qué resalta? Cardiomegalia, ¿no? Ahora, ¿cómo sé que es cardiomegalia? Hago mi índice, ¿no? Agarro mi corazón, ya, es más grande que, como que la mitad, o sea, el tercio medio, ¿no? Y hago todo mi cálculo, y sí, pues, ¿no? Uno lo ve y a simple vista la paciente tiene un corazón grande. Pero ¿qué más tiene? Fíjense en los pulmones. Que la paciente tiene un corazón grande, ¿no? Pero si ven, acá lo voy a poner en... Si ven acá, este es el corazón. Es grande, ¿no? Si ustedes sacan la longitud de toda la base pulmonar, es mucho más grande que la mitad, ¿no? Entonces, es un corazón grande. Y acá ustedes pueden ver algo que se llama la rectificación del cono de la arteria pulmonar. Cuando esto está recto y está todo hinchado, ¿no? Ojo que la pulmonar viene así y se va para allá. Viene así y se va para allá. Y encima ven en los cilios una acentuación de la trama broncovascular y pueden ver cómo se bifurca. Y eso no es normal. O sea, eso en un pulmón normal debería verse negro, ¿no? No blanco como está acá. Eso es congestión pulmonar, muchachos. Es edema pulmonar. Y si ven, las bases están mucho más radiopacas que la parte superior, que los 2/3 superiores de los pulmones, ¿no? Miren acá. Y miren acá, ¿no? Muy aparte de toda la acentuación de la trama broncovascular y todo el edema intersticial que pueda tener esta paciente, tiene un corazón grande y tiene un pulmón, o sea, y tiene una placa que evidencia congestión pulmonar y edema en bases, que justamente se correlaciona con mi examen clínico, ¿no? Porque le encontraron crépitos bivasales. Esa es mi placa. Ahora viene mi EKG, ¿sí? Ustedes tienen la suerte de que viene el residente, les llega el EKG y les da el reporte. Tiene ritmo sinusal, el eje está desviado de la izquierda, tiene Sokolov positivo, no tiene los criterios de Sokolov, que son para hipertrofia de ventrículo izquierdo, y concluyen que tiene signos electrocardiográficos compatibles con hipertrofia ventricular izquierda. Pero ustedes, no conformes, hacen el ejercicio de corroborar lo que su inmediato superior les está diciendo, ¿no? Porque no tenemos que creerle a todo el mundo. Entonces, vamos. Ritmo sinusal. ¿Por qué es ritmo sinusal? Porque si vemos acá, en la derivada 2, ahorita les voy a poner. En derivada 2, vemos que tiene mi onda P. P, QRS. ¿Sí? P, QRS. P, entonces, veo mi onda P, ya, mi ritmo es sinusal. ¿Cómo veo si mi eje está desviado hacia la izquierda? Para esto, hay un grafiquito, ¿no? Encuentro la derivada más isobifásica. ¿Qué quiere decir que sea isobifásica? La más simétrica, ¿no? La que no esté ni muy para abajo ni muy para arriba, la que esté como que término medio.
Y en este caso, a mi parecer, la que está en término medio es esta de acá, ABR, ¿no? Encuentro la isobifásica y digo, ¿cuál es perpendicular? ¿Qué derivada es perpendicular a la isobifásica? Y me voy a mi cuadro. ¿Qué derivada es perpendicular a la isobifásica? La isobifásica es ABR. Aquí está ABR. Entonces la perpendicular es D3. Ahora, de ahí determino. Mi D3 tiene una deflexión positiva y se va para acá, o tiene una deflexión negativa y se va para allá. Me voy a mi electrocardiograma. Mi derivada 3 se está yendo para abajo, ¿no? Se está yendo para abajo. ¿Qué quiere decir? Que mi gráfico ya no va a ser positivo, sino va a estar acá, en menos 60. Entonces va a irse de ABR, desde menos 150 hasta menos 60. ¿Qué quiere decirme eso? Que muy probablemente el eje esté desviado hacia la izquierda, ¿no? De menos 60 para allá. No sé si se entendió esa parte. Si se entendió, muchachos, díganmelo. Yo sin roche lo vuelvo a repetir. Pero si se entendió, genial. Ya, excelente. Asumiré que se entendió entonces. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es más sencilla. Entonces, ¿por qué tiene hipertrofia? Porque cumple, hay varios criterios de hipertrofia ventricular izquierda, pero acá cumple los criterios de Sokolov. ¿Y cuáles son los criterios de Sokolov? Una S en B1 más una R en B5 o B6 mayor a 35 milímetros, ¿no? Acá tengo mi S en B1, ¿no? El cuadro de la izquierda es para que se guíe más o menos la morfología del complejo. Mi S en B1, que mide 19 milímetros, aproximado, no tengo tan buena vista. Y yo eligen la más grande, ¿no? La R en B5. Recuérdense que la R es la deflexión positiva, ¿no? La R en B5 mide 35 milímetros. O sea, definitivamente este paciente muy probablemente tenga una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ya? Entonces, tenemos un paciente cuyo EKG tiene ritmo sinusal, tiene un eje desviado hacia la izquierda y probablemente tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo, con clínica de insuficiencia cardíaca. Y ahí hacemos unidad clínica, ¿no? Ya estamos sospechando, ok, hay hipertrofia, probablemente, ¿no? Tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Qué puedo estar pensando? Ya me voy adelantando quizá mi ecocardiografía, ya puedo pronosticar quizá qué fracción de eyección va a tener, ¿no? Y si lo quiero pronosticar, los leo en el chat, muchachos. Ya. Me preguntan bloqueo de rama izquierda. Eso invalida los criterios de de hipertrofia ventricular izquierda. A ver, vamos a contar los 3 cuadraditos. Ya. Cuando yo examiné el electrocardiograma, en la página de la cual lo saqué, no mencionaban los 3 cuadraditos, porque personalmente yo tampoco los cuento, ¿no? Pero podemos regresar a este electrocardiograma en aras del tiempo para contarlo con más detenimiento, ¿no? Y poder seguir avanzando para responder mejor a la pregunta. Pero como te digo, en la fuente de la cual saqué el electrocardiograma, que representa más característicamente a este paciente, no lo catalogaban como un bloqueo de rama izquierda. La paciente tenía hipertrofia ventricular. Sin embargo, podemos observarlo después de que continuemos con el caso, no hay problema. Estos de aquí son los laboratorios, ¿sí? Se los he resaltado en rojo para que para ahorrarles el tiempo, muchachos, ¿no? ¿Qué nos llama la atención de la paciente? Que tiene un PCO2 disminuido, ¿no? Que tiene un colesterol elevado, que tiene un LDL elevado y que tiene triglicéridos aumentados, ¿verdad? Entonces, téngalo en cuenta, ¿sí? Tiene colesterol, LDL y triglicéridos aumentados y tiene un PCO2 disminuido. ¿Por qué estaría disminuido el PCO2? Quizá porque está respirando bastante. Habría que ver la frecuencia respiratoria. ¿Por qué tiene los lípidos aumentados? ¿Por qué? Quizá una dislipidemia, ¿no? Entonces,
la glucosa también no está en rango normal, ¿no? Pidieron biomarcadores, aquí están las troponinas, ligeramente elevadas, y aquí está el ProBNP, ¿no? Que también está bien elevado, el valor de referencia es menos 125, o sea, menor a 125. Y esto de acá es un cuadro sacado de las guías de la AJA, en la que mencionan el uso del ProBNP como una herramienta de ayuda diagnóstica, ¿no? Que apoya mi sospecha diagnóstica. No establece un diagnóstico, porque el diagnóstico es, en su mayoría es clínico. Pero si es que yo lo sospecho y me sale alterado, apoya mi sospecha diagnóstica. Para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y se usa también en el seguimiento de pacientes, en el diagnóstico y en el pronóstico y estratificación del riesgo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. El informe de la ecografía me sale una fracción de eyección del 51%, ¿sí? Eso es normal, ¿no? Como veníamos pensando quizá, paciente con hipertrofia, con clínica de insuficiencia cardíaca, con una fracción de eyección normal, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo en el ecocardiograma, aumento del volumen de la aurícula izquierda, ¿no? ¿Qué pensamos? ¿Qué tenemos de diagnóstico final? Lo que ya habíamos mencionado, quizá, ¿no? Una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada, una miocardiopatía hipertensiva, ¿no? Por la hipertrofia del ventrículo, edema pulmonar, dislipidemia, y algo que no se mencionó mucho, que fue la enfermedad arterial periférica, que habría que descartarla. ¿Por qué? Por la que no palpamos, no logramos palpar pulso en el tibial posterior, ¿no? Entonces, IC con fracción de eyección preservada, miocardiopatía hipertensiva, edema pulmonar, dislipidemia y enfermedad arterial periférica para descartar. Estos son los diagnósticos con los que se queda la paciente, por ahora, ¿no? Quedaría pendiente el tema de la ecocardiografía, de quizá la posibilidad de un bloqueo de rama izquierda. Ahora, ¿cómo tratamos a esta paciente? Ahí viene la tercera pregunta del poll, que la voy a activar ahorita, muchachos, para que la puedan responder. Ya, ahí está activada. Sí, fast, al toque. Un minuto igual, ¿no? Wow. Ya. Ajá. Interesante. ¿Debería ponerle print screen? No sé. Qué falta que el micro. Ya. A ver. A ver. Ya, terminamos entonces. A ver, la mayoría, 38% marcó metoprolol para disminuir la demanda de oxígeno en el miocardio. Espironolactona para mejorar la congestión, 23%. 15% IECAS para modificar el curso de la enfermedad. Y 23% controlar la hipertensión arterial según las guías de práctica clínica. ¿Ya? Algo que tienen que tener en cuenta, muchachos, es que hasta la fecha no hay estudio que demuestre que la intervención con IECAS o con ARA2 pueda modificar o detener el remodelamiento ventricular en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Sí funciona para la fracción de eyección reducida, pero no se ha demostrado que funcione para la fracción de eyección preservada. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, los fármacos que funcionan para disminuir mortalidad y disminuir hospitalizaciones en los pacientes con insuficiencia cardíaca
se han estudiado en pacientes con fracción de eyección reducida. Todo lo que son beta blockers, todo lo que es la espironolactona, los IECAs y los ARA2, e incluso hasta los nitratos, son 5 que disminuyen mortalidad, se han estudiado se ha estudiado su eficacia en los pacientes con fracción de eyección reducida. Sin embargo, no es el caso del todo en los pacientes con fracción de eyección preservada, y esto está acá. No, ahorita se los muestro. Primero, tener en cuenta que esta paciente encaja en la categoría C que habíamos visto anteriormente, ¿no? Tiene alteración estructural con síntomas. Y acá viene, ¿qué nos recomienda la AJA? Tratar, y la respuesta era justamente controlar la hipertensión, y tratar los síntomas. El control de la hipertensión, bueno, de acuerdo a las guías de práctica clínica, ¿no? Y los diuréticos deben usarse para tratar los síntomas de retención de fluidos. Ahora ustedes dirán, pero César, la espironolactona es un diurético. Y es verdad, la espironolactona es un diurético. Pero hay diuréticos que han demostrado ser más efectivos para la disminución de la retención hídrica, y que no solamente tiene un efecto diurético, sino tiene un efecto venodilatador que te disminuye la precarga y te alivia un poco el trabajo que tiene el corazón. No sé si ustedes conocen el nombre del diurético que estoy hablando. Si lo conocen, lo pueden poner en el chat. Bueno, grupo de diuréticos, ¿no? La furosemida. En UpToDate y en las guías te recomiendan exactamente usar diuréticos de ASA para tratar no solamente la congestión del paciente, sino el edema pulmonar. La paciente ha llegado saturando 94, ¿no? Aparte de los edemas y todo, está saturando 94 porque tiene agua en el pulmón. Entonces la furosemida va a ayudar bastante con la congestión pulmonar y bueno, pues con el edema periférico también. Y eso es para tener en cuenta. Y el tratamiento de este paciente se resume no farmacológico, porque siempre en estos pacientes tenemos que hacer hincapié en el tratamiento no farmacológico, la dieta hiposódica, la dieta hipocalórica y la baja de peso. O sea, no solamente decirle al paciente, y esto me lo dijo en una de mis prácticas de externado el doctor Otto, no solamente decirle al paciente, oye, haz dieta y ejercicio, sino su dieta tiene que ser hipocalórica y el paciente tiene que bajar de peso, si no va a seguir gordito, gordita, si no va a seguir con obesidad, ¿no? Si no va a seguir con riesgo. Hincapié en eso es importante. Control de la presión arterial menos de 125-130, de acuerdo a la guía americana. ¿Por qué? Porque este paciente tiene alto riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque tiene insuficiencia cardíaca. Ya diagnosticada, o sea, ya con ecocardio, con EKG, con síntomas, todo. Tiene insuficiencia cardíaca. Si mi paciente no tuviera factor de riesgo cardiovascular y solo tuviera hipertensión arterial, el valor sería un poco más, ¿no? Sería de 130 a 140. Pero como tiene riesgo, es de 125 a 130, y la diastólica tiene que ser menor de 80, ¿no? Y ahí hay varias terapias, ¿no? Le puedo dar IECAS, le puedo dar ARA2. Generalmente empiezan con IECAS, si es que no tolera le dan ARA2. Enalapril es una opción, ¿no? 20 miligramos vía oral cada 12 horas. Ella estaba tomando 10 miligramos al día. Entonces le estamos dando 20 miligramos cada 12, o sea, 40 miligramos al día. Y con eso evaluar si controla su presión. Habría que ver si es que necesita un segundo fármaco en su control, ¿no? Y pongo entre signos de interrogación beta blocker. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se les ocurre que no podríamos usar un beta blocker? Porque beta blocker es un cronotrópico y un inotrópico negativo. Bueno, hay excepciones, ¿no? Pero la mayoría son inotrópicos negativos y cronotrópicos negativos. Y eso va a hacer que se estanque, entre comillas, la sangre en el corazón, que es lo opuesto a lo que queremos. Entonces, en pacientes que tienen edema pulmonar y congestión, lo que no quiero es que se estanque la sangre. El control de congestión pulmonar con furosemida, 80 miligramos vía oral cada 12 horas, y el control de la dislipidemia con atorvastatina, 80 miligramos vía oral cada 24 horas. La atorvastatina está a dosis máxima y ahora vamos a discutir por qué después. Segundo caso, muchachos. Otro paciente en consulta externa, ¿sí? Otra paciente en consulta externa.
Ya le dieron de alta, le dieron su tratamiento el anterior, se fue, le dijo, gracias doctora, gracias doctor, y viene este paciente. ¿Sí? Y ahí está para que lo lean. Una vez que terminen de leerlo, voy a activar el poll para que puedan votar. Está activado, muchachos. Este caso es más rápido. Voy a dar 20 segundos más. Ya, listo. Quedó así, miren. Quedó 40 acá. Quedó 50 acá, que fue lo que a mí más me llamó la atención también cuando vi a este paciente. Y quedó 10 aquí. Entonces, efectivamente, el antecedente de infarto de miocardio es algo crucial, es algo fundamental, como podrán haberse imaginado. Otro dato que también es importante es que están combinando dos cosas. Están combinando valsartán y están combinando enalapril. ¿Por qué combinaría yo dos fármacos que actúan en el mismo eje farmacológico? ¿No? O sea, y justamente la esencia de por qué las guías recomiendan en contra de la asociación de estos dos fármacos es porque estoy actuando en la misma vía, estoy actuando en el mismo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y no suma más, o sea, al efecto que pueda tener en él o la paciente en sí, añadirle un fármaco que actúe en la misma vía si es que estoy teniendo otro ya que está actuando en esa vía. Eso es un tema de discusión súper amplio, no es para cubrirlo en este caso. Pero quería que tengan esa idea. Y el patrón urinario le está con orina disminuida, ¿verdad? Eso nos llama, eh, eso nos llama la atención. Entonces, como podrán notar, no tenía asterisco, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. Todo esto es importante. ¿Por qué? Porque hay una ampliación de anamnesis. Cuando a ustedes no les quede claro algo, tienen que ampliar su anamnesis. Y esta de acá es la ampliación de anamnesis. Lean la ampliación, muchachos. Voy a activar la pregunta 5 para que la puedan contestar. Ya está activada. Sospecha diagnóstica en este momento. Ah, vivos son. No, pero están bien, están bien. Ya. 20 segundos más. Ya. Tiempo. Uy, no. Uy, no. Se puso intenso. Ya. Ya, ahora sí, tiempo. Entonces quedó así, miren, quedó 30% acá, quedó 10% acá y quedó 60% acá. Bueno, la mayoría marcó insuficiencia cardíaca, etiología de terminar, y solamente con esta anamnesis, lo que yo tengo 100% podría estar, no, bueno, no 100% seguro, pero tendría una gran
porcentaje de seguridad, es decir, que este paciente tiene un síndrome de insuficiencia cardíaca clínica. Como vimos en el caso anterior, la primera sospecha es clínica, muchachos. Signos y síntomas, pura anamnesis. De ahí yo tengo que investigar. Investigar si la paciente tiene insuficiencia sistólica, calculo su fracción de eyección, veo su placa de tórax. Pero el primer paso es, ya, tiene insuficiencia, ¿no? Por eso es que la respuesta más adecuada en este caso es la E, ¿no? Tenemos que determinar la etiología. Está bien, tiene insuficiencia, pero tenemos que determinar la etiología. Y aquí está de nuevo, como en el cuadrito anterior, criterios mayores, criterios menores, ¿no? Mayor, disnea paroxística nocturna. Menores, los edemas y la disnea de esfuerzo. Un mayor y dos menores hacen el diagnóstico, o dos mayores hacen el diagnóstico clínico, no se olviden. Examen físico, y aquí está lo positivo. Un minuto, muchachos, para que lo chequen. Ya, entonces, esta paciente, al examen físico, tiene presión 140/75, ¿no? No está controlada, o sea, no está en su objetivo de presión arterial, porque habíamos visto que los pacientes que tienen riesgo cardiovascular, como es un paciente que ha tenido infarto, como es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, como es un paciente que tiene enfermedad coronaria, ¿no? Tiene que estar entre 125-30, sí, 125-30 sistólica y menor de 80 diastólica. Entonces, si es que esta paciente está con su tratamiento, ¿no? Su IECA y su ERA2, con su magnífico tratamiento, igual no ha podido controlar su presión arterial. Tiene un IMC casi obesidad. Crépitos, máculas hiperpigmentadas asociadas a telangiectasias. Entonces, ¿qué me dice eso? Quizá un poco de insuficiencia venosa crónica, ¿no? Quizá. Ruidos cardíacos arrítmicos, ¿no? Ingurgitación yugular positiva, reflujo hepatoyugular positivo. Choque de punta desplazado a la izquierda. Edemas maleolares y tibiales. Ese es mi resumen, ¿no? Con este resumen viene la sexta pregunta, para que voten. Ahorita lo activo. Ya está activado, muchachos, para que puedan votar. ¿Cuál es la etiología más probable del problema principal de este paciente? Un minuto igual. Me encanta cuando hay discrepancia porque se fomenta la discusión. Incluso si es que hay cosas que no sepa. Porque me obliga a mí a leer después. Oh, no. Uy. Ya. A ver, vamos a cerrar el poll. Ay, no. Ya votaron. Siguen votando. No, mejor no lo cierro. ¿O sí? Ya. Ya acabó el minuto. Listo. Entonces, quedó así. Miren, quedó 27% acá. Quedó 18% aquí. Y quedó 55% acá. ¿Ya? La mayoría votó por miocardiopatía dilatada o hipertrófica. Y es verdad, ¿no? Ahorita vamos a discutir eso. Isquemia miocárdica por enfermedad coronaria. Este paciente podría tener enfermedad coronaria subclínica. Y digo subclínica porque no tenemos datos de dolor precordial, no tenemos datos de angina,
no tenemos datos de dolor cuando hace esfuerzo, ¿no? Que son los principales síntomas que podría presentar un paciente con enfermedad coronaria. Doctor, ¿no? O sea, no solamente me canso al momento de hacer mis cosas, sino me duele el pecho. Y cuando me detengo y me siento, poco a poco empieza a calmar. Y ese dato no está, ¿no? Entonces, eso puede ser, es posible, si es posible, pero pasa un poco más, un poquito más abajo, ¿no? Exacto. Y a eso quería llegar. Los adultos mayores, sin embargo, los adultos mayores pueden tener presentaciones atípicas de cualquier cosa en el corazón, de síndrome coronario, de tromboembolismo pulmonar, de angina, ¿no? Y, y uno no... Entonces, por eso es importante la sospecha clínica, por eso no descarto esa posibilidad. Y por eso, como vamos a ver después, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Remodelación ventricular por infarto de miocardio, yo lo había seleccionado como la respuesta correcta. Sin embargo, me he dado cuenta que la remodelación ventricular te puede dar hipertrofia, como te puede dar fibrosis, como te puede dar dilatación del ventrículo. Entonces, el mensaje, más que encontrar una respuesta correcta aquí, porque al final la remodelación te puede dar, como marcó la mayoría, una miocardiopatía dilatada o hipertrófica, es que hay un evento, había una noxa que te ha dañado el miocardio, y que ha obligado a los miocitos o a los fibroblastos que ahora están en el tejido necrótico a modificar lo que antes era normal en el corazón. Y es esa modificación la que es patológica y es eso lo que está afectando a nuestro paciente. Entonces, importante a tener en cuenta, ¿no? Nadie marcó algún tipo de arritmia y nadie marcó una valvulopatía. Me llama la atención. Ahorita vamos a ver por qué. Recalcar nuevamente que la insuficiencia cardíaca tiene diversas etiologías, ¿sí? Y que la coronariopatía, la enfermedad coronaria, como bien habían mencionado en el chat y bien marcaron también el 27%, es una de ellas, ya sea un infarto o una enfermedad por aterosclerosis, ¿no? Una enfermedad coronaria. Y bueno, el tema de la hipertensión, que también habíamos visto que también tiene esta paciente, ¿no? Y acá viene la séptima pregunta. Mismo resumen, mismos datos, diferente pregunta. ¿Cuál de los siguientes problemas de la paciente ha sido ignorado por su tipo de enfermedad, pero representa un riesgo importante? A ver, vamos a activar esto. Ya está activado para que lo respondan. Olvidé quitarle este asterisco porque esta pregunta no tiene una respuesta correcta. Interesante. Interesante. Cierro en 20 segundos. Listo. A ver. Uy, se cerró. A ver. Acá en dislipidemia, bien pusieron 64%. Y acá marcaron como 27% y el resto marcaron otras cosas. Lo que me llama la atención es que nadie marcó arritmia. Y ella tenía ruidos cardíacos arrítmicos. Si yo estoy pensando si es que yo le encuentro ruidos cardíacos arrítmicos y no hay sincronía con el pulso, que eso es un dato que faltó, ¿no? Hay discordancia. Yo tengo que estar pensando que mi paciente tiene algún tipo de arritmia, supraventricular, infraventricular, taquiarritmia, verarritmia, lo que sea, pero tiene algún tipo de arritmia. Y mi arritmia más común, entre comillas, en la que pensaríamos primero sería una fibrilación, un tipo de fibrilación auricular. Y si es que mi paciente tiene arritmia, tiene riesgo de hacer... ¿Qué creen que tiene riesgo de hacer si es que mi paciente tiene arritmia? Los leo, muchachos, en el chat.
Embolismos, ¿no? Microtrombos, exacto, perfecto, amén, sí. ¿Un ACV? Sí, exacto. Si mi paciente tiene arritmia, tiene riesgo de hacer tromboembolismo, ¿no? Embolia, o sea, que el trombo, el coágulo, viaje. Se vaya por mi carótida, por mi subclavia, que se vaya a cualquier lado, si es que no se controle. Muy aparte de la dislipidemia, que también es un factor de riesgo para aterosclerosis, que cuando mi placa aterosclerótica se rompe, también se puede formar un trombo que se puede embolizar. Y eso es otro tema, ¿no? Pero arritmia, arritmia. O sea, si yo veo que mi paciente tiene ruidos cardíacos arrítmicos, es algo que tengo que investigar. Lo vamos a resaltar acá. Los laboratorios y exámenes auxiliares, ustedes bien los dijeron antes y ya saben cuáles son, ¿no? Ahora, este es mi KG. Y este KG es un poco controversial, pero quiero que se den cuenta solamente de un par de cosas. Primero, ¿qué nos llama la atención? A simple vista. Voy a poner un poquito de zoom. ¿Qué nos llama la atención de ese KG? Un minuto para que vean su ritmo, su eje. Muy bien, ritmo irregular, ¿no? ¿Qué más se ve en el EKG? Ajá. No hay progresión de QRS, muy bien. Y el eje está desviado a la izquierda, muy bien. Entonces, cuando ustedes lean su EKG, esto seguramente se los explicarán más adelante en clases posteriores. Yo he tratado de hacerlo lo más sintético posible. Eje, no, perdón, ritmo, sinusal, no sinusal. Si no es sinusal, piensen, algo está pasando. Eje, desviado, derecha, izquierda, normal. Intervalos y segmento ST, ¿no? Y ahí ya viene todo lo demás que ustedes quieran ver. Entonces, excelente, ¿no? Muy bien, a eso quería ir. No hay onda P. Si el paciente no tiene onda P, ya muy bien, hay ondas F. ¿Dónde hay ondas F? ¿Dónde has visto ondas F? Exacto. Muy bien, en B1. Hay ondas F chiquititas acá, miren, miren cómo están. Hay ondas F, F minúscula, ojo, porque F mayúscula es otra cosa. F minúscula en B1. Y como bien mencionaron, no tiene onda P. Y lo pueden ver mejor en dos. Se ve el QRS, se ve su onda T, pero no hay onda P. No hay. Acá si que se ponen exquisitos dirían, bueno, César, esta de acá es una onda P chiquitita, pero acá no hay. Acá tampoco hay. Acá hay una, pequeña, pero acá no hay. Y acá tampoco, ¿no? Entonces, es bien irregular. Es una respuesta ventricular irregular. No hay una coordinación auricular, ¿no? Y este paciente tiene ondas F minúscula, al menos por ahora en B1. Con esto, bueno, esto era para hacer el ejercicio de nuevo de calcular el eje, pero ya mencionamos, ¿no? El eje está desviado a la izquierda. A ver, si hacemos el ejercicio de nuevo, ¿qué hacemos? Agarramos la masa isobifásica. ¿Cuál es la masa isobifásica? Para mí, no sé si ustedes lo hicieron igual, es la derivada 2. Me voy a mi gráfico, la 2, de derivada 2. ¿Cuál es su perpendicular? ABR. Yo veo, ¿cómo está ABR en mi EKG? Deflexión negativa. Ah, entonces ya no está por acá, sino está por acá. ¿No? Está por acá. Y está. Entonces, bien. Está para el otro lado, ¿no? De ahí, ¿qué más vemos? ¿Cuál es mi reporte? Lo que ya habíamos comentado. Ondas F, características de fibrilación auricular en B1, no hay actividad auricular ni respuesta ventricular organizada. Hoy se repitió organizada. Y llama la atención, y digo llama la atención los RS prominentes en B2, B3, y que no hay ondas Q patológicas. Acá me faltó poner patológicas. ¿Por qué? ¿En qué estaría pensando o por qué habría ondas Q patológicas? Los leo en el chat. ¿Por qué habría onda Q patológica en un paciente? En este paciente. Por un IMA antiguo, muy bien, por un infarto de miocardio antiguo.
Ahora, ustedes tienen que saber que la presencia de ondas Q es poco sensible, pero es específica, ¿sí? Entonces, si es que no las tengo que pensar, ¿no? Su valor predictivo positivo para un infarto antiguo, ¿no? Ya independientemente de qué cara sea, es alrededor del 0,5, o sea, del 50 y tantos por ciento, ¿sí? Y su valor predictivo negativo es un poco más alto, es el 79%, dependiendo quizá de la bibliografía que revisemos. Yo me estoy basando en un estudio que se hizo en Estados Unidos, eh, está al final en mi bibliografía. Pero quiero ir al punto de que no siempre voy a tener ondas Q en pacientes que han tenido infartos previos, ¿no? Depende también de la sensibilidad y especificidad del método. Y en este caso, sabemos que el EKG no es tan sensible ni muy específico, ¿no? Pero igual es útil porque nos ha permitido ver muchas cosas que ustedes bien han comentado en el chat y que están en el reporte. Ahora, ¿qué nos llama la atención de esta placa? Los leo, así, simple vista. El ojo clínico, muchachos. ¿Qué les dice el ojo clínico? ¿Qué ven? Ya, cardiomegalia. La vieja confiable. ¿Qué más? Congestión. ¿Ya dónde? Pulmonar, nasal. Hay congestión, ¿no? Acá veo, ¿no? La trama broncovascular está aumentada, veo el corazón que está hinchado. Miren, está bien hinchado, ¿no? Casi ocupando todo el campo pulmonar izquierdo. O sea, la base, mejor dicho, el campo pulmonar izquierdo. Entonces, esta radiografía de tórax no es normal. Tengo un corazón aumentado, tengo signos de congestión pulmonar y tengo radiopacidades en bases. Acá no se ve muy bien, solamente se ve esta parte, pero tengo opacidades acá, ¿no? Que van más allá que solamente las costillas que se ven aquí, ¿no? Es un poco más difuso. Entonces, ya tengo mi EKG, ya tengo mi placa. ¿Qué más tengo? Mis laboratorios. Entonces, ¿qué tengo en mis laboratorios? Aparentemente todo normal, excepto los lípidos. Tiene colesterol, tiene LDL alto, tiene triglicéridos altos. Su LDL no es tan alto como el anterior. El paciente anterior tenía un LDL de 193. No sé si han llevado su clase de dislipidemias en cardio, pero cuando mi paciente tiene LDL más de 193, es un indicador para empezar con terapia de estatinas de alta intensidad. Por eso es que se le dio atorvastatina a dosis máxima, en 80 miligramos vía oral cada 24 horas. Esta paciente no tiene un LDL más de 190, tiene 133, y sus triglicéridos también están elevados, y su colesterol también. Entonces, a tener en mente eso. Tiene quizá una dislipidemia, no tan severa, entre comillas, como la otra, pero tiene. Su ProBNP también está elevado, en 400, ¿no? Con la sospecha que tenemos de insuficiencia cardíaca, suma, y ya me orienta un poco más, ¿no? ¿Y qué me dice mi informe de ecocardiográfico? Que tengo un ventrículo izquierdo con una fracción de eyección de 38,54%. Entonces, sabemos que lo normal es que sea mayor de 50, 55. Y se considera disminuido cuando es menor o igual a 40. O entre 41 y 49, borderline. Pero eso está disminuido, ¿no? Está totalmente disminuido. Entonces, y además menciona que hay hipertrofia y dilatación de la cavidad en el ventrículo izquierdo. Es un mix. Y por eso, muy bien la observación que hicieron en la pregunta anterior, que puede ser miocardiopatía hipertrófica o dilatada, ¿no? Y el volumen de la aurícula izquierda está aumentado obviamente por la congestión que hay, ¿no? La acumulación de volumen. Entonces, el diagnóstico final es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, un edema pulmonar, el tema de la fibrilación auricular, la dislipidemia y la hipertensión arterial. Eh, a ver. Y viene la octava pregunta. Lo voy a activar en el poll. Para que entren, muchachos. La octava pregunta.
¿Cuál es el tratamiento de elección para esta paciente? Esta sí tiene una respuesta correcta. Acá ya no voy a hacer relativo ni discutir. Esto sí tiene una respuesta correcta. Ah, ya. Un minuto. Ya. Ya, muy bien. Eh, Voy a ponerle pausa. Y quedó así. Ya quedó 29, quedó 14 y quedó 57. La respuesta correcta es YK y beta blocker. ¿Por qué? Porque la digoxina no es el antiarrítmico de elección, o sea, de primera elección en un paciente al cual le puedo dar un beta bloqueante. ¿Sí? Eso está está en la guía y está en el update del 2017. Digoxina es un buen antiarrítmico y sí funciona, ¿sí? Pero no es el de elección para pacientes que te podrían responder bien a un beta blocker. Y el tema con el beta blocker es que aparte de ser un antiisquémico y un antiarrítmico, ha demostrado disminuir mortalidad, disminuir tasa de hospitalización, ¿no? Y, y no cualquier beta blocker tampoco, son tres, es metoprolol, bisoprolol y carvedilol. Esos tres han demostrado disminuir mortalidad y han demostrado disminuir tasa de hospitalizaciones. Sin contar los IECAS, ¿no? Los IECAS han demostrado casi todo, es la maravilla para estos pacientes con configuración de eyección disminuida. Se ha visto que retrasan o incluso llegan a detener el remodelamiento ventricular, controlan la presión arterial, disminuyen la mortalidad del paciente, incluso han demostrado que mejoran el pronóstico de vida a largo plazo, ¿no? A los 5 años por ahí del paciente. Ahora, la mayoría marcó algo que es bien interesante y se estarán preguntando por qué no es pironolactona. Si también reduce la mortalidad, César. Y es un diurético. Y está con congestión. La respuesta a esto está en lo siguiente. Y ahorita lo vamos a ver. Y justamente quería llegar a ese punto porque sabía que podía haber cierta discrepancia. Cuando yo tengo una paciente que está en clase C, como esta paciente que tiene anomalía estructural más síntomas, tengo que dar IECA o ARA2 y un beta blocker. Le puedo dar, si es que está en la clase 2, de 2 a 4 del New York Heart Association, le puedo dar un antagonista de aldosterona, ¿no? Como la opción que planteaba. Sin embargo, antes de eso, ¿qué te recomiendan? Para los pacientes con retención hídrica, con congestión pulmonar, le tengo que dar diuréticos de ASA. Y es más, después hacen hincapié en algo adicional, que los antagonistas de los receptores de aldosterona se recomiendan en pacientes, está bien que tienen las clases mencionadas, pero con una fracción de eyección menor al 35%. La paciente tenía 38 punto y algo. Entonces, no encaja, ¿no? En la recomendación. Es un tema, ustedes podrán decir, es medio estricto, no es quizás hasta cierto punto relativo. Yo lo quería orientar de esta manera porque así les va a venir en el examen, ¿no? Los exámenes se rigen por guías y esto es lo que dice la guía. Definitivamente el criterio clínico es lo que prima en la práctica, ¿no? Y es lo que debe primar en su práctica. Pero de todas maneras, importante que tengan en cuenta la información. No sé si quedó claro por qué la respuesta era IECA y beta blocker de inicio. Si hubiera habido la opción de furosemida o diurético de ASA, sería bueno no marcarla porque la paciente también tenía síntomas de congestión pulmonar. Entonces, nuevamente, sabiendo esto,
¿Qué tratamientos son clave en la prevención de riesgo cardiovascular en esta paciente? Acá también hay una pregunta correcta. Perdón, hay una respuesta correcta. ¿Qué tratamiento es clave en la prevención de riesgo cardiovascular de esta paciente? Ahorita activo el poll. Ya está activado, muchachos. Voy a dar un poquito menos de tiempo porque estamos un poco ajustados. No los quiero eh, mantener acá mucho tiempo. Ya. Uy, no, cambiaron. ¿Qué pasó? Ya. A ver, quedó así. Quedó como 33, 11 y 56. La respuesta correcta es la E, ¿no? Atorvastatina dosis máxima, aspirina de 100 y anticoagulación. ¿Por qué aspirina y anticoagulación no? Porque es muy importante la atorvastatina para el tratamiento de dislipidemia, para prevención de riesgo cardiovascular, y ahorita vamos a ver por qué. Y la atorvastatina y aspirina solamente no, porque en fibrilación auricular es necesario anticoagular a la paciente. Ahora, ¿por qué es necesaria la atorvastatina dosis alta? Eso es un estudio realizado por el New England hace tiempo. Recuerdo que a mí me lo mostró el doctor Otto y me cambió el chip porque o sea, no se trata de dar atorvastatina a un tipo de dosis. Si ven, solamente con 80 miligramos de atorvastatina en todas las gráficas, a lo largo del tiempo, manteniendo todos los días, todos los años, atorvastatina de 80, comparado a atorvastatina de 10, se logró disminuir riesgos cardiovasculares mayores, o sea, infarto, stroke, ¿no? Infarto y stroke, ACV. Y acá se dan cuenta, ¿no? Aquí en esta gráfica, acá en esta gráfica y en esta de acá también, todo. ¿Pero con qué? Con atorvastatina de 80 miligramos, no de 40. No es que le bajo a la mitad, no es que le doy un descanso al paciente pues, de su medicina, eso no. O sea, si yo quiero el efecto protector de riesgo de la atorvastatina, la tengo que dar constante y a dosis máxima. La excepción sería si es que mi paciente es intolerante, si es que tiene mialgias, si es que tiene transaminasemia, ¿no? Y ahí yo le tengo que pues, reducir la dosis a la máxima posible, a la máxima que tolere. Eso es un paréntesis. Uy, acá no sé qué iba. Estos se los quería mostrar, bueno, se les da diuréticos de asa y el tratamiento final sería DIECA o ARA2 en el apirolosartán, beta blocker, alguno de estos, ¿no? Bisoprolol, carvedilol, metoprolol, furosemida, 20 miligramos bioral cada 12 horas, a diferencia del anterior. ¿Por qué le doy menos dosis? Porque el anterior saturaba 94. Esta paciente saturaba alrededor de 96, 97, si no me equivoco. Su saturación era más o menos normal. Aspirina de 100 y un anticoagulante. Warfarina, rivaroxaban, dabigatran, lo que ustedes quieran. Ahora, ¿por qué le doy solo aspirina? ¿Por qué no le doy aspirina y clopidogrel? ¿Por qué no le doy doble antiagregación plaquetaria? Porque el clopidogrel, esto es un review del New England del 2017, se da de los 12, o sea, hasta 12 meses después del evento cardiovascular. Si yo tuve un infarto, por ejemplo. Este paper habla de infarto. Después de eso, no hay evidencia que demuestre su uso, ¿no? Pero sí, como pueden ver, el de aspirina, acá lo pone de 81, en el Perú solamente hay de 100, de aspirina de manera indefinida, ¿no? Casi por toda la vida, hasta, a menos que no lo tolere. Entonces, tercer y último caso, muchachos, para que lo vean. Es un paciente que ya no llega a consulta, llega a emergencia. Y este paciente es el paciente. Miren, miren. Ahí tienen. Léanlo y voy a activar el poll para que voten.
Ya está activado, por si acaso. Veinte segundos más. Wow. Empate. Ya. Ya, muy bien. Voy a cerrar el poll. La mayoría votó por características del dolor. Como se habrán dado cuenta, no hay respuesta correcta, ¿sí? Tienen que buscar todo ustedes. Pero la característica del dolor, por intuición, es importante, ¿no? ¿Qué tipo de dolor es? ¿Es opresivo? ¿Es quemante? ¿Es urente? ¿No? ¿Es desgarrador? Esas palabras me orientan a distintas etiologías, ¿no? El diagnóstico diferencial de dolor torácico es bien amplio y creo que todos podemos o sea, sospechar de que este paciente probablemente tenga un síndrome coronario agudo, ¿sí? Esto de acá lo saqué, bueno, de la bibliografía que está aquí son 3 estudios, creo que son un par de estudios alemanes y otro es un review no sé si de Up to Date, pero básicamente muestran la tabla de porcentajes de qué es más o menos con qué frecuencia los diagnósticos diferenciales de dolor torácico. A la cabeza, Zika, después reflujo, después musculoesquelético, y bueno, el TEP 2%, pericarditis 4%, neumotórax, las frecuencias de los demás son relativos, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, definitivamente, eh, el dolor es opresivo, irradiado a la mandíbula, asociado al adormecimiento del hombro y a brazo izquierdo. Aquí tienen toda la ampliación. Con esta ampliación los leo, muchachos. ¿Qué opinan en el chat? ¿Qué puede tener este paciente así, a la segura? Lo leen y lo marcan. IMA. 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 Nada más. Listo. Punto. IMA. Tengo que descartar que sea un infarto. Pero ¿qué también tendría que descartar? Si tiene disnea. Si tuviera disnea, ¿qué tendría que descartar? ¿Eh? Si tuviera disnea, tengo que descartar TEP. Pero definitivamente, ¿no? Sería un Zika porque no sé si es que se está infartando o si es que es una angina inestable. Pero no voy a ahondar más en ese tema porque ese tema es de nuestra querida presidenta del SEC los días subsiguientes. Ella hace Zika. Esto es para que tengan en cuenta los factores de riesgo para isquemia coronaria. Eso es un tema que si gustan cuando el video se suba lo pueden revisar. El paciente podría, o sea, para que vean, ¿no? Hipercolesterolemia, diabetes, hipertensión y el dolor opresivo en el pecho tiene un riesgo relativo de 12% para varones, ¿no? Para mujeres es mayor, pero de todas maneras es un riesgo relativo importante, el dolor opresivo. Entonces, la característica del dolor es importante preguntar en estos pacientes. No es lo único, pero es importante. Siguiente pregunta. ¿Qué esperaría encontrar con mayor probabilidad en el examen físico del paciente? Ahí lo tienen de nuevo en el poll para que lo marquen. Es la penúltima pregunta, creo. Ya está activado. ¿Qué esperarían encontrar? Si es que no se les activa el poll, lo ponen en chat, no tengo ningún problema. Ya, muy bien. Ya.
Ahí lo corto. La mayoría 20% acá, 80% acá. La mayoría marcó signos de congestión. Nuevamente no hay respuesta correcta, pero bien que la sospecha se haga entre esos dos. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que tenía el paciente, ¿no? Frecuencia cardíaca de 136, frecuencia respiratoria de 28, taquicárdico, taquipneico, obeso, crépitos en ambas bases pulmonares, llenado capilar mayor a 2 segundos, hipoperfusión, cardia, soplo, ingurgitación yugular y reflujo patoyugular, ¿sí? Y edema. Si yo tengo crépitos, más esto de acá, más todo esto, y tengo mi resumen, ¿qué problemas considera que tengamos? Ya lo dijimos, Ima. Pero hay algo más. Miren su presión. Está en 85-55. Entonces, aparte de Lima, ¿qué tiene? ¿Qué más tiene el paciente? ¿Por qué está con hipotensión? ¿Cuál es el problema principal? Exacto. Muy bien, acá ponemos CIMA. Bueno, sí, shock cardiogénico. Entonces, ya no está, es una insuficiencia cardíaca. Sí, pues, en teoría el corazón es insuficiente, pero ya está en shock. Y es cardiogénico porque es un daño directo, no producto del infarto. Entonces, ese es el mensaje. Tiene shock cardiogénico. Ahora, cuando tenemos un paciente descompensado como este, tenemos que ver de qué tipo es su insuficiencia cardíaca. En este caso, bueno, sabemos que el shock, el paciente está ahí perfundiendo, ¿no? Y tenía congestión, tenía crépitos, pero estaba frío, ¿no? Estaba hipoperfundiendo, su llenado capilar era mayor a 2 segundos. Entonces, ¿dónde estará? Esto es una especie de cuadro para que ubiquen a los pacientes, ¿no? Que los pacientes que están secos, entre comillas, y tibios, son los pacientes que no tienen nada, entre comillas, ¿no? Pueden estar perfundiendo bien, pero pueden tener congestión pulmonar. Pueden estar perfundiendo mal, sin congestión pulmonar, o pueden estar acá, ¿no? Que pueden estar perfundiendo mal y encima tienen congestión pulmonar. O sea, tienen frialdad distal y disminución del tiempo de llenado capilar y congestión pulmonar, ¿no? Entonces, importante tener eso en cuenta. Ya, siguiente. Nuevamente, los criterios de insuficiencia cardíaca cumple, tiene un montón, porque está chocado, ¿no? Y aquí está el EKG. Nuevamente, no voy a ahondar mucho en el tema de Zika, ST no ST elevado, porque escapa al espectro de esta discusión. Ese es un tema que lo van a ver con Valeria. Pero les llega el reporte, obviamente porque el paciente está en shock, ustedes le creen al residente que les reporta esto y le dicen que tiene un ST elevado, un STEMI, y ya. Esta es la placa de tórax del paciente, su corazón es bien grande y tiene congestión pulmonar en ambas bases, ¿no? Y está casi blanco su pulmón, blanquísimo, está blanco por acá, blanco por acá. El informe de la ecocardiografía te muestra una fracción de eyección del 40.1%. Como que se quiere ir, como que si fuese, o sea, en teoría está en borderline, pero se está yendo para disminución de la fracción de eyección. Ciertamente no es normal, ¿no? No es normal. Y hay hipocinesia biventricular. Entonces, si hay hipocinesia biventricular, significa que algo está afectando a mis dos ventrículos. El izquierdo, y por eso hay retención de líquido, y por eso hay como que congestión pulmonar por aumento de la presión hidrostática de los vasos pulmonares. Y en el derecho, ¿no? Hay disfunción también, ¿no? Los marcadores, troponina, CPKMB, la troponina, como podrán ver, está elevadísima, 3.4, ya no está en 0.06 o 0.07 como antes, está en 3.4. Y el ProBNP también está elevado, pues, súper elevado. El dímero D está normal, ¿no? Nos aleja quizá un poco la probabilidad de TEP. Y tampoco es que haya tenido factores de riesgo, ¿no? Y el CPKMB también está elevado, ¿no? Entonces este paciente tiene un IMST elevado y aparte tiene su shock cardiogénico. Tiene todo para pensar en shock. Tiene el pH bajo, el PCO2 bajo porque está hiperventilando, está con hipoxemia, bueno, yéndose la hipoxemia porque hipoxemia
La definición técnica es menor de 60 milímetros de mercurio, pero está yéndose para ahí. O sea, ciertamente esa saturación, esa presión parcial, mejor dicho, no es normal. Tiene el bicarbonato bajo, el lactato también casi aumentado, ¿no? O sea, si nosotros dejamos que siga el paciente, definitivamente va a ser mayor a 2 milimoles. Pero la idea no es eso, ¿no? La idea es darse cuenta, oye, esto no cuadra. Tiene una creatinina elevada, insuficiencia renal aguda quizá, por disminución de la perfusión renal secundario a la insuficiencia, al shock cardiogénico que está teniendo. Y aquí están los diagnósticos finales. Shock, IMST elevado, edema pulmonar agudo. Si ustedes calculan, si se dan el tiempo de calcular, ahora no mucho porque estamos un poquito con el tiempo, tiene una acidosis metabólica de anion gap elevado, ¿no? Probablemente por ácido láctico, que está saliendo ahí por metabolismo anaeróbico debido a la hipoperfusión. Por historia, tiene hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemia. Entonces, esos son todos los diagnósticos. Por último, bueno, por casi penúltimo, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para este paciente? Y ahí está la penúltima pregunta en el poll. Y ya está activado. Veinte segundos más. Ya, entonces quedó así. Quedó 17 acá, 17 aquí. Uy, ya me olvidé. 33 acá y 33 acá. Ya, bueno. Muy bien. Esto se lo van a responder ustedes mismos, ¿sí? Entonces, tratar el infarto, tenemos que tratar el infarto, definitivamente. Agregar furosemida, tenemos que tratar la congestión pulmonar, definitivamente. Entonces, ahí van dos cosas que son verdad. Tenemos que dar vasopresores e infundir cloruro. El cloruro se infunde para aumentar la presión, ¿no? Pero mi paciente está con congestión. Me ayudaría infundir cloruro o me ayudaría más usar vasopresores. Entonces, eso es para pensar, ¿no? Y ahorita vamos a ver ese tema, para que puedan responderse. Entonces, el manejo del infarto es de múltiples ejes farmacológicos. No es el objetivo nuevamente de esta sesión discutirlos, pero estos son la terapia antiplaquetaria doble, anticoagulación, estatinas, acá es a dosis máxima. Ya vimos en los estudios que les mostré que es la única forma de prevenir este riesgo cardiovascular. Antiisquémicos y antirrítmicos solamente si es que el paciente no está congestionado, porque si está congestionado, como este caso, se va a encharcar más. El beta blocker va a disminuir el inotropismo del corazón, se va a encharcar más y va a ser peor. Analgesia, oxígeno y, bueno, si es que es STEMI y no STEMI, tienen que evaluar la trombólisis con alteplase, ¿no? Y eso es tema de discusión de otra sesión. Pero esto es el tema de discusión actual. Y este es el manejo del paciente con shock. Entonces, mi paciente está con shock cardiogénico. ¿Qué tiene? ¿Tiene hipovolemia? No cuadra mucho con hipovolemia, ¿verdad? No ha estado perdiendo sangre. Quizá hay una redistribución de fluidos al extracelular y por eso está teniendo hipovolemia. Pero ¿qué es lo que más nos llama la atención? Que tiene un edema pulmonar. Entonces, para el edema pulmonar agudo, cardiogénico, porque este es enteramente cardiogénico, pueden ver, ¿no? Se le da furosemida. La morfina es condicional al dolor del paciente, que de todas maneras le van a dar porque es tratamiento de infarto. Oxígeno,
nitratos vasopresores, ya sea norepinefrina o dobutamina, ¿no? Se le da norepinefrina si la presión es menor, si la presión sistólica es menor a 100, como pueden ver acá. El paciente tenía 85-55. Entonces, ese es el manejo. Tratar el infarto, con todo lo que ya vimos, furosemida, congestión pulmonar. Este cuadro es el Harrison, por si acaso, es el manejo de choque cardiogénico. Nitratos y vasopresores. Entonces, el uso de cloruro va a ser bien, se puede usar, sí, e incluso se le va a poner cloruro al final al paciente, pero tiene que monitorarse así al máximo para no encharcar a tu paciente, pero controlarle la presión. Entonces, tienes que jugar ahí con el cloruro y con los medicamentos, ¿no? Pero este es el esquema así a grandes rasgos. Nuevamente, la dobutamina se recomienda por las guías de la AJA y el soporte inotrópico también, el shock cardiogénico. Ahora, hay un detalle, que la AJA te dice que los nitratos solamente se dan cuando el paciente esté estable. Pero ¿por qué puse yo como respuesta dar nitratos? Porque tú no te quedas con lo que dice la guía, tú te vas a buscar qué dice tu evidencia. La guía tiene evidencia, sí, pero la guía es solamente americana. Entonces tú vas a buscar al resto del mundo qué dice. Entonces, ¿qué dice la evidencia acerca del uso de nitratos en shock cardiogénico? Se puede establecer una hemodinamia, o sea, se puede, mejor dicho, estabilizar hemodinámicamente a tu paciente usando nitratos, pero tienes que tener un control estricto de presión, ¿no? Y aquí está, ahí están los papers. Y no son de ahorita, son de hace tiempo. Entonces la evidencia está ahí, ¿no? Igualito, ¿no? Los vasodilatadores, coronarios sobre todo, porque la nitroglicina es vasodilatador coronario, son útiles para estos pacientes. Y porque también son vasodilatadores venosos. Y al vasodilatar las venas disminuye la precarga del corazón, ¿no? Y también disminuye el trabajo del corazón. Y bueno, es cuestión de evidencia. Entonces, la última pregunta acá, ya para terminar con esta discusión, es ¿cuál es el tratamiento en base a este comentario más adecuado para este paciente? Y esta ya es la última pregunta y el poll lo voy a activar ahorita. Ya está activado. Muy bien. Bueno, quedó 50 aquí y 50 acá. En esencia, creo que el mensaje de dar vasopresores quedó. Un tema de detalle es que la norepinefrina se prefiere para los pacientes que tienen una presión sistólica menor a 100, como era el caso de nuestro paciente, sobre la dobutamina, ¿no? Entonces la respuesta correcta sería la C. Y bueno, eso muchachos, eso sería todo. Esta es mi bibliografía de base. Los demás estudios están en las imágenes que les he mostrado abajito. Si gustan, si algo no les quedó claro, si algo no quizás les dio curiosidad, lo pueden revisar ahí. Esto se los vamos a colgar en el Drive. La duda acerca del EKG, no me he olvidado acerca del EKG, sin embargo, me he quedado corto de tiempo. De todas maneras, la voy a responder, ya sea por medio del SEC en YouTube o por el correo institucional. Y lo que sí les voy a pedir, por favor, es que llenen la encuesta. Porque si no llenan la encuesta, me van a colgar. Y ahí se las acabo de pasar por el chat. Si tuvieran alguna pregunta con respecto al tema, pues es momento de decirla.